Este foro llega a ustedes gracias al auspicio de la Asociación Americana de Arbitraje y a Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. Bienvenidos a este foro, la actividad física como herramienta para el bienestar y la salud en la abogacía. Me place presentarles este foro. Yo, el licenciado Daniel Enrique Matos Meléndez, que actualmente funjo como presidente de la Comisión de Deportes y de la Delegación de Abogados y Abogadas de Río Piedras, que con mucho gusto auspician este foro que tenemos el día de hoy. Hoy vamos a estar discutiendo un tema que es de suma importancia, no solo para la abogacía, sino para cualquier profesional, que es el impacto de la actividad física en el bienestar humano. Como todos conocemos, la actividad física tiene un impacto significativo en la salud emocional de las personas, y sabemos que muchos estudios han demostrado que existe una relación positiva en la participación en actividades físicas con el bienestar emocional. Nuestra profesión, como sabrán los compañeros y compañeras, es un trabajo que es gratificante y claramente tiene sus aspectos positivos, pero puede llegar a ser muy estresante, intenso y ejercer mucha presión en quienes lo hacemos. Muchas veces con los distintos deadlines y las presiones de tiempo, especialmente en el litigio, pues se hace muy complicado a veces manejar esa presión y ese estrés que tenemos día a día. Incluso esto lo que hace es aumentar en muchos de nosotros el riesgo de padecer de trastornos de salud mental. Algunos abogados ya sabemos que luchan con el estigma de la salud mental día a día, y es importante reconocer que se intensifican esto con este estilo de vida tan estresante y acelerado por las exigencias de tener un trabajo tan exigente como el que tenemos. Así que es imperativo que nos tomemos la tarea también de pausar y discutir cómo la actividad física, que es algo que todos y todas tenemos accesible, puede brindarnos un mejor estilo de vida y ayudarnos en nuestra salud, no solo física, sino emocional, y de la misma manera pues ayudarnos en nuestra profesión y en nuestro aspecto personal. Así que durante el día de hoy en el foro vamos a estar dándoles datos, signos, síntomas y técnicas de afrontamiento que ayuden al bienestar y calidad de vida desde el punto de vista de actividad física. Para eso tenemos unos panelistas que son expertos y expertas en el tema y que nos van a estar dando un poco de luz de cómo la actividad física puede ayudarnos a nosotros los abogados y abogadas en nuestro bienestar. Primero, y no por último, quiero darle un reconocimiento a la doctora Lesbia Martínez, que iba a estar participando aquí con nosotros, pero no pudo estar disponible para el foro. Sin embargo, contribuyó grandemente al desarrollo de la discusión que vamos a tener el día de hoy. Primero, presento a mi izquierda al doctor Roberto Ortiz Ruiz, quien es psicólogo clínico, con experiencia trabajando con adolescentes, padres, atletas profesionales y organizaciones del béisbol federativo AA. Del mismo modo, actualmente labora como instructor de destrezas mentales en el béisbol en la Academia de Béisbol de Carlos Beltrán. Muchas gracias por presentarme. Gracias, Saludos. bienvenido, doctor. También nos acompaña en el día de hoy la licenciada Madeline Colón Pérez. La licenciada Colón tiene un bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, de donde se graduó en el año 1999, magna cum laude, y en cual estuvo en la lista del decano. Tiene un Juris Doctor de la misma institución de la que se graduó en el año 2002. Actualmente lleva su práctica de Derecho Hipotecario, Civil y Notarial en el bufete Colón Santana y Asociados en San Juan. Además, es la coordinadora de la coalición puertorriqueña en contra de la pena de muerte y
Y bien importante, tesorera de la Junta Directiva de la Delegación de Abogados y Abogadas de Río Piedras, donde ha fungido en el pasado como su vicepresidenta y vocal. Bienvenida, licenciada. Gracias. También, por último, y no menos importante, nos acompaña la doctora Jacqueline Rosado, quien es graduada de la Escuela de Medicina de Ponce en Psicología Clínica, tiene una maestría en Educación con especialidad en Psicología Escolar y está certificada por la Universidad de Kenny de Argentina y Carlos Albizu en Psicología Deportiva. Actualmente es profesora universitaria de Psicología, representante de Puerto Rico en la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte Latinoamericana y conferenciante e integrante de la Comisión de Deportes del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Así que, doctora, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Voy a estar haciendo unas breves preguntas para comenzar con esta conversación, esta discusión. Y comienzo con la doctora Rosado para utilizar de pie forzado su presentación. Doctora, en su expertise, ¿qué datos existen que usted conozca sobre situaciones de salud mental que enfrentan los abogados y abogadas en nuestra profesión? Claro que sí, Daniel. Me parece muy importante la pregunta que has hecho por dos razones. Yo creo que ustedes a diario, cuando van a los tribunales, trabajan con hechos y con datos. Bueno, nosotros también en el mundo científico trabajamos con datos y precisamente quiero reseñar algunos datos que son importantes de algunos estudios que se han realizado con relación a la pregunta que tú me has realizado. Un estudio en el 2016 se realizó a 3.300 estudiantes de Derecho procedentes de 19 facultades de Estados Unidos y publicado en el Journal of Legal Education. ¿Cuáles fueron los resultados? Un 17% de ellos declararon experimentar algún nivel de depresión. Empecemos con la principal causa de las estadísticas en Puerto Rico como una de las enfermedades más prominentes, que es la depresión. Un 37% sufrieron un cierto nivel de ansiedad y un 23% de ellos percibieron un grado moderado de ansiedad. 14% con una ansiedad severa. Cuando hablamos de una ansiedad severa estamos hablando que es incapacitante, llevando a los abogados y abogadas a no poder hacer su trabajo de manera adecuada. Un 6% de ellos tuvieron pensamientos suicidas. ¿Qué estamos diciendo? Que en la medida que van aumentando los estresores en la práctica de la abogacía, podríamos llegar hasta un nivel de pensamientos e ideas suicidas y hasta culminar el acto. Así que cuando contestamos tu pregunta, no solamente nos basamos en ese journal, hay otros datos que son sumamente importantes, que son de la American Society of Addiction Medicine, que reveló en un estudio realizado en Estados Unidos para el mismo año del 2016, 28% de quienes respondieron a esta entrevista de 12.825 abogados y jueces. Ya no son estudiantes, ahora son abogados en la práctica y jueces en su práctica en los tribunales, donde reportaron tener problemas relativos a la depresión en los 12 meses anteriores al estudio. O sea, prácticamente durante todo su año de práctica y de trabajo manifestaron tener sintomatología asociada a depresión. Como consecuencia de la depresión y del estrés causado en el trabajo, un 20.6% de los participantes afirmaron tener problemas con el alcohol, dándose este supuesto mayormente entre los jóvenes abogados. Entiéndase, aquellos jóvenes que están empezando en la profesión, donde mayores son los estresores porque quieren encajar en la profesión, quieren lucir bien ante los jueces en los tribunales y por ende sus niveles de estrés suben porque necesito más preparación, tengo que estar concentrado, tengo que demostrar que me gradué y que esa graduación valió la pena y que yo puedo hacer un buen trabajo en los tribunales y ganar casos, que es lo importante aquí. El estudio indica que entre los abogados quienes albergan mayores problemas de alcoholismo son aquellos abogados que trabajan para una firma en particular o ponen sus bufetes o tienen ese estresor de que tengo que cumplir también con la renta, pagar la luz, tengo que ganar casos para que me paguen bien y a poderme hacer un nombre. Así que cuando respondo a otro jefe en particular, se convierte en algo adicional. ¿Para qué? Para sentirte tú que tengo una presión, que tengo que cumplir con estas expectativas, si no puedo ser sacado también de mis funciones. Junto a la dependencia alcohólica se suma la adicción a drogas,
tanto las que encontramos de manera ilegal como aquellas que podemos consumir porque son recetadas. Y ahí tal vez se nos hace difícil un poco que ustedes puedan, como abogados, entender que a pesar que esto es un tema tabú y que muchas veces no queremos hablar sobre las disfunciones en el área de salud mental que no nos permiten funcionar adecuadamente, es un tema que hay que discutir en la sala de tu casa, con una taza, con un café, con tu familia y con los compañeros, y buscar ayuda, que tal vez este es el propósito de este foro. Hay otros datos que son importantes, que es los que nosotros utilizamos, el manual de diagnóstico de trastornos mentales, que ahora el que está, ¿verdad?, en el top, como nosotros decimos, porque cambia y se revisan cada siempre, es el DSM-5. Los problemas de salud mental que más se diagnostican entre los abogados y las abogadas es la ansiedad con un 61%, que se reveló el estudio, la depresión con un 45.7%, casi prácticamente si lo fuéramos a redondear un 50%, la ansiedad social con un 16.1%. Imagínese un abogado que tiene que postular en los tribunales, dar conferencias, venir a foros y tenga una ansiedad social. Sería incapacitante totalmente para ese abogado y esa abogada que no pueda, ¿verdad?, tener un delivery correcto en una presentación. Los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, aquellos que son inatentos o atentos, ¿verdad?, que puede está en un 12.5. Los trastornos de pánico. ¿Cuántos abogados cuando entran a una sala en el tribunal por primera vez empiezan a tener sintomatología, no saben qué lo está pasando, pero cuando se enfrenta un juez de frente, como el fiscal, y todo el staff que está en una sala en los tribunales, es algo de cualquiera de nosotros entra a un tribunal como que se asusta. Imagínate tú que por primera vez estás postulando, empezando tu práctica. Claro que puede pasar. No quiere decir que el abogado que lleve muchos años no le ocurra. Puede tener estresores o situaciones personales, tener una situación estresante que no pudo manejar, y con cualquier detonante se puede disparar un ataque de pánico en plena sala de un tribunal, en una conferencia, donde estés conversando a lo mejor con tu propia familia, y son cosas que tenemos que atender y no dejarlas pasar porque yo soy un abogado y no puedo sufrir trastornos de salud mental. Un 11% de quienes participaron en el estudio admitieron haber tenido pensamientos suicidas en algún momento de su carrera profesional. Señores, eso nos pasa a todos. Todos somos humanos, somos vulnerables. Lo importante es poderlos reconocer y tomar acción sobre eso para podernos ayudar y ayudar a los demás. Y un 2.9% afirmó cometer acciones de autoagresión. Para nosotros los psicólogos clínicos, cuando ya vemos personas que tienen autolesiones, autoagresiones, son banderas rojas. Nosotros no dejamos pasar esa información así porque sí. Por ende, es importante que si usted observa a un compañero o tiene información de un compañero o compañera que le ha dicho no puedo más, o lo ve tomando en exceso, o ve un comportamiento extraño, bizarro, que no es común, levante usted la bandera roja, acérquesele y hágale saber que hay ayuda. Permíteme ayudarte, no se lo imponga, dale la oportunidad que te pueda hablar. Una de las cosas que a nosotros nos llama la atención, y yo creo que Roberto lo puede compartir conmigo, es cuando ustedes llegan al nivel del síndrome del quemado, nosotros llamamos el burnout, ¿verdad? La cantidad de casos, la cantidad de veces que tienen que ir al tribunal, las fechas ahí tan cercanas, y no estás preparado porque tienes muchos casos al mismo tiempo y sientes que las 24 horas no te dan. Y tú dices, es que yo necesito un día de 48 horas. Aquellos workaholics que trabajan sin parar, imagínate tú cuando llega el momento que pasa un mes, 2 meses, un año, y tú dices, ¿tú has cogido vacaciones en algún momento? Pues ahí tenemos la persona que empieza a disfuncionar, no puede trabajar bien. Entonces, cuando se quema, se exacerban todos los síntomas, ansiedad, depresión, estás irritable, estás molesto, te deprimes, sientes que no cabes en ningún sitio porque tienes tantas cosas por hacer, pero ya tu cuerpo te está mandando el mensaje, hello, para un momento, hay que tomar cartas en ese asunto. Así que se da exponencialmente en los abogados entre las edades de 26 a 35 años. Nuevamente, las edades más productivas, cuando empezamos en la profesión, cuando se la empiezan a disfrutar y a cogerle el gustito de los casos, cuando ya tú sabes el ABC y cómo enfrentar un juez, un contrainterrogatorio, cómo rebatir, pero ya en la práctica, ganándote tu dinero y haciendo que una persona, ¿verdad?, salga en libertad, sea exitoso o no en el caso. Así que es bien importante que sepan que este síndrome se da aún más en mujeres procedentes de minorías étnicas y con un determinado grado de minusvalía. Aquí entra también tu personalidad,
tu autoconcepto, como yo digo, tu autoestima laboral. Una cosa es el abogado en casa y otra cosa es el abogado en los tribunales. Uno va con cierto orgullo, con cierto respeto propio, estudiaste para ser exitoso en tu trabajo, así que cuando estamos viendo que nos sentimos mal con nosotros mismos, no nos sentimos seguros de lo que hacemos, ahí estamos hablando de minusvalía y hay que reconocerlo, pues vamos a buscar la ayuda. Otra de las cosas que es importante también, la falta de evasión del trabajo fuera de las oficinas, es común entre los abogados. Hay abogados que pueden trabajar 24/7 en 4 paredes, pero hay abogados que necesitan salir, que necesitan a veces reunirse con sus clientes en un parque o una taza de café. ¿Cuántas reuniones de negocio no hacen los abogados sentados en un negocio, tal vez dándose un traguito, por qué no decirlo, si lo hacen, comiendo, cenando y discutiendo un caso que es importante para el otro día? Así que eso es importante, pero malo es cuando evaden la responsabilidad de lo que te toca hacer. Ahí entramos entonces en otro tipo de sintomatología que nos está llevando a que si lo evades es que tienes burnout. Si no lo quieres enfrentar, lo postergas, lo procrastinas y dices, yo lo trabajo mañana. Yo hago el contrainterrogatorio mañana, llamo al licenciado Daniel, discuto el caso pasado mañana, y empiezas a postergarlo y evades tu responsabilidad por algún lado. Así que las horas de descanso nocturno también son bien importantes. Cuanto menos duerme un abogado, más posibilidades tienen de padecer del síndrome de burnout. ¿Por qué? Una de las cosas que yo creo que neurológicamente nosotros enfatizamos es el hecho de que el cerebro tiene que descansar. Esas neuronas tienen que coger un momento, bajar un poquito la intensidad y descansar, aunque siempre están trabajando. Pero cuando ese cerebro no descansa, cuando tú ni tan siquiera tomas el tiempo para decir, yo necesito recobrar esas energías, no solamente físicas, sino mentales, entonces entramos en un cansancio emocional hasta caer lo que se conoce como el burnout. Así que me parece que a mí, abogados y abogadas, es importante que estos datos no son para que usted se sienta incómodo, son datos de estudios que se han realizado donde demuestra dónde estamos en la profesión de abogados y abogadas y cómo debemos enfrentar cada tipo de las necesidades que tenemos en términos de mi necesidad mental, mi necesidad física y cómo yo puedo combatirlo de alguna forma. Así que no sé si te contesté la pregunta, pero que con todos los datos... Súper. De hecho, me parece muy interesante que sean los jóvenes los más afectados por estos trastornos de ansiedad y depresión. Y lo entiendo, ¿verdad? Porque uno todavía en ese proceso de ser un abogado joven y estar en el día a día aprendiendo, pues cuando empecé sentí esa presión. Sí. Sentí esa presión de no sentirme quizás preparado, el impostor syndrome, que es el síndrome de impostor, que yo creo que eso va con lo que decías de autoestima laboral. Correcto. Entonces, cuando uno se siente que quizás uno mismo se siente impostor porque tú estás aprendiendo, hay una curva de aprendizaje. De hecho, se cuestionan si son abogados. Correcto. Entonces, hay muchas veces que pues la escuela de Derecho te prepara para muchas cosas y para otras la mejor escuela o la única escuela es la calle, que es lo que hay. Entonces, pues, entre esa laguna, ese aprendizaje, esa presión de tengo que impresionar, tengo que hacer mi nombre, ya sea con un jefe o jefa o con un cliente. Porque a veces uno pues tiene sus propios clientes y los clientes son los que ponen la presión como un jefe y uno lo quiere perder y uno quiere hacer dinero y su nombre y toda esa presión. Y a veces pecando uno de creer que tiene energía infinita, como joven, pues no duerme, da horas extra, entra en el burnout. Yo creo que eso también pues ha llevado a causar ese problema de alcoholismo que vemos tan rampante. Pues y si te fijas, Dani, continuando esa línea que tú estás, ¿verdad?, diciendo, se pierde de perspectiva que el abogado, similar a, ¿verdad?, en nuestro caso la psicología, nosotros estamos bregando con la parte más difícil del ser humano. O sea, a ti no te llegan casos a ti te llegan casos difíciles, ¿entiendes? Y cuando tú recibes esa carga adicional con la que tienes que lidiar de otra persona, esas ansias de querer resolverle a esta persona, realmente acumulas estrés, acumulas, ¿verdad?, mucha carga y no te permite a ti disfrutar
básicamente Ni funcionar adecuadamente. Ni funcionar adecuadamente en lo que es tu profesión. Y sin las herramientas para hacerlo, porque diría yo, muy pocos abogados, incluyéndome, uno las va desarrollando, pero uno no tiene las herramientas para manejar ciertos testigos, ciertos clientes, ciertos compañeros abogados que también... Y sus comportamientos. Claro, que también muchas veces inciden, como uno tiene unos casos más picantes que otros, a veces por el caso, a veces por las partes que hacen el caso. No, y que una de las cosas que yo creo que es importante en el abogado, que tú conoces quién es tu contrincante, pero tienes que estudiarlo también. Claro. Estudiar su pensamiento, cómo piensa el otro abogado de defensa o el fiscal, ¿verdad? Desde qué punto de vista lo ve, y todo eso se convierte en algo que tú absorbes también. Y si tú no estás estable en términos emocionales y estás enfocado, dirigido a lo que tienes que hacer, pierdes todas esas oportunidades de ganar o perder tu caso por simplemente ver las diferentes conductas que tiene a tu alrededor. Claro. Y cuando puedes identificar qué está pasando en cada uno de los que están jugando en ese teatro, en el tribunal, tú dices, espera, ya yo sé lo que tengo al frente, porque conoces, porque estás viendo la sintomatología. Y cuando te identificas a ti mismo, tú dices, espérate, aquí hay unas causas que yo puedo identificar. Todo lo que ustedes han hablado ahora mismo aquí son las causas, ya sea de depresión, de ansiedad, tener altas expectativas sobre quién soy yo como abogado, quiénes son las personas que yo represento, qué yo espero del tribunal. Eso causa, de alguna manera, una presión adicional en los abogados y abogadas. Cargas de trabajo extenuantes. Oye, te sobrecargas de manera inadecuada, no hay ninguna necesidad para eso. Toma los casos que puedes coger. ¿Qué pasa? Cuando trabajas para el gobierno o trabajas para una corporación o para alguna entidad que te sobrecarga de casos, no están pensando en tu salud emocional. Cada caso tiene un reto, cada caso hay algo que resolver, cada caso tiene que conlleva un trabajo adicional. Y cuando tú no puedes manejar el tiempo con la carga de trabajo, se convierte en una de las cosas que puede convertirse en un síntoma o un signo de algún trastorno. La responsabilidad de la presión, el tiempo, cuándo lo voy a entregar. Este caso se ve mañana, pero tengo 5 casos más. Y salgo de la sala 1 y tengo que ir a la sala 2, a la 504, como ustedes dicen, y tengo una en la sala de investigaciones, y tengo que estar listo para cada uno de esos casos. También esa presión, si usted no administra bien su tiempo, que es una de las herramientas que ahorita yo sé que Roberto va a estar hablando, le va a usted causar síntomas asociados a depresión. El ambiente competitivo entre los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes son más propensos? Porque los jóvenes quieren demostrar que saben y quieren demostrar y quieren hacer su nombre. Entonces empiezan a competir unos con otros. Entonces llegan los experimentados y empiezan a mirar al jovencito como, tú vas a aprender de mí. Oye, eso viene de la Escuela de Derecho. Gracias, Claro, porque el primer dato del primer estudio era con estudiantes de Escuela de Derecho. En la Escuela de Derecho donde empiezan esta guerra en términos de quién sabe más, quién conoce más de derecho, quién pone el derecho en práctica en los tribunales de manera correcta. Y tú empiezas a ver esa lucha, ¿verdad?, de quién sabe más. Y eso puede causar cierta ansiedad, estrés en el abogado de decir, wow, espérate, y no voy a dejar que fulanito de tal me gane. De llenar esas expectativas, de cumplir con esa imagen que se espera de esa persona. Porque tiene que ser igual a éxito. Correcto. Y cada caso que yo gane demuestra que yo sé más que tú. Correcto. Y ahí empezamos, ¿verdad?, en ese ambiente que se convierte hasta en un ambiente hostil. No para el otro, sino para ti mismo, porque lo estás creando y lo estás permitiendo. Y te llevas eso a tu casa y sigues pensando y cultivándolo mientras duermes. Y una de las cosas que a veces los abogados y abogadas no se dan cuenta, ustedes toman casos en el área criminal, en el área civil, en el área corporativa, el área notarial. Pero hay algunos casos que pueden ser historias de tus clientes que pueden ser traumáticas. Y en psicología conocemos el concepto, ¿verdad?, del trauma vicario, ¿verdad?, de ese estrés postraumático que tú absorbes a través de la historia que te cuentan. ¿Cuántos abogados a veces han tenido que lidiar con crímenes, con situaciones bien difíciles que se las llevan a sus hogares, que se las cuentan a sus esposos, a sus esposas, que los reviven, que dicen, esto no me puede pasar, tengo que cuidar a mis hijos, a mis hijas, y tienen que verse en la obligación a veces de representar de un lado positivo o negativo los hechos. Y eso, cuando no lo trabajas, cuando no lo digieres, cuando no lo procesas, está aquí, pero también se ve acá en tu cuerpo, lo somatizas, y puede ser también causa de que puedas tener depresión porque no has procesado la historia que te dijo tu cliente. Y a veces pasa desapercibido y los abogados entienden
que ellos son Superman y que lo pueden hacer todo. Sin embargo, somos todos falibles y somos humanos. Otra de las cosas que es importante es la falta del equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Si algo puede destruir una carrera de cualquier profesional, ya sea abogado, abogada, psicólogo, doctor, es que no mantenga un balance entre la vida personal y la laboral. ¿Por qué? Porque cuando nos dedicamos completamente a la vida profesional, porque queremos hacer nombre, porque queremos ganar dinero, porque es importante, lo que te da balance y estabilidad es precisamente tu hogar, el lugar seguro, donde tú llegas y sientes paz, donde puedes sentarte y descansar tu mente por un instante, y cuando no lo haces, entonces no te estás permitiendo respirar emocionalmente y buscar un bienestar emocional que te permita, mañana voy de nuevo con todas las ganas a ganar el próximo caso, porque no te diste ese espacio. Ciertamente la familia sirve como ese disfrute de mi productividad, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que recurre el balance que habla la doctora, que es sacarle ese tiempo en donde tú puedas disfrutar con tu familia, compartir con ella, ¿verdad? Y celebrar el hecho de que tu productividad te ha permitido, ¿verdad?, llevar la vida, el estilo de vida que tienes con tu familia, pero perdemos eso de perspectiva cuando vívicamente nos enfocamos en el trabajo, en resolver los casos, en cargarnos de casos, en resolver, ¿verdad? Asumo que cosas que suceden en la corte, no fue el testigo, X jurado pues no asistió hoy. Eso son unas complicaciones que también, ¿verdad?, cuando no sacamos el tiempo o aprendemos a cómo canalizarlas, las llevamos a casa, y eso también puede traer conflictos en la base del hogar, que es una de las cosas que está hablando la doctora, y entiendo que es pertinente, ¿verdad?, que como personas productivas, como personas capacitadas, pues tengamos la perspectiva de poder resolver, ¿verdad?, para un bienestar familiar y profesional también. A mí me parece interesante lo que está diciendo, porque cuando el abogado está sobrecargado y llega a su casa y no encuentra esa tranquilidad emocional, el abogado o cualquier persona que sufra de depresión o ansiedad se aíslan socialmente, se meten al cuarto, se tornan callados, no quieren salir, ya no quieren compartir los fines de semana, vámonos de playa, vamos a dar una vuelta. Y entonces son síntomas que a veces no queremos mirar, y a veces tu esposo o tu esposa te dice, oye, ¿qué te pasa a ti que tú estás últimamente que no quieres salir, estás encerrado o encerrada? Vamos al cine, vamos a una vuelta y no quieras tener un tiempo de ocio, vamos a leer un libro, vamos a una serie, vamos a ver algo diferente, y no se enfoca en otra cosa que no sea la preocupación que tiene de sus casos. Cuando hay ese aislamiento social, bandera roja todo el tiempo. Tenemos que tocar botón porque algo no está bien. Entonces es bueno también que los compañeros que están viendo este foro se den cuenta que también, al igual que tú observas los casos en los tribunales y observas a las personas, tú eres también observado por los tuyos, por tu familia, y son ellos precisamente los que pueden darte la voz de alerta de que algo no está bien. Incluso se tornan sumamente irritables en los hogares y la esposa empieza, ¿te pasó algo? ¿Perdiste un caso? Háblame, cuéntame. O el esposo también, y es importante mantener esa comunicación y ese diálogo a nivel familiar. Hay otras causas que son importantes que ustedes conozcan también, que es el estrés laboral o la ansiedad que puede generar cuando un abogado no cumple con sus casos o tiene muchos casos en su profesión, que es la falta de tiempo y no dedicarse tiempo para cuidarse, lo que llamamos nosotros el autocuidado. Ese autocuidado, ese espacio para ti mismo. Hay que aprender a valorar el silencio, la soledad y disfrutarla. Pero es contigo. Oye, date un baño terapéutico. ¿Cuántas veces nosotros no hablamos de eso? No te bañes por bañarte, coge 5 minutos nada más para escuchar el agua caer sobre ti y darte cariño. ¿Por qué no? Bueno, también lo puedes hacer con tu pareja y te das un poco de loving care y también la vas a pasar divinamente bien. Parte de la dinámica. Oye, es parte importante sacar ese espacio de amarte y amar. Sea donde sea, en la playa, donde tú quieras, que te haga sentir bien. Pero cuando hablamos del autocuidado, en que suena un poquito jocoso, es que te dediques un espacio para ti mismo a amarte, a hablarte, a entenderte y a ver cómo yo me siento,
¿por qué me siento de esta manera? ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué herramientas necesito para comunicarme mejor con mis compañeros de trabajo y en los tribunales ser un poquito más efectivo? Así que eso es importante. Confrontar situaciones emocionales intensas, que ya hemos hablado, se puede convertir en un trauma. Incertidumbre laboral. ¿Cuántos abogados, y vamos a ser honestos, cuántos se gradúan de las escuelas de derecho que empiezan a buscar trabajo, no lo encuentran? O cuando lo encuentras, mantenerlo. Tal vez es fácil, o después no que encuentran en lo que pensaban que iban a trabajar, que eso les genera otro estrés, pues ustedes están haciendo algo con lo cual posiblemente no se sienten completamente cómodos, a gusto, o no se sienten preparados. Y eso pues creo que es un estresor adicional. ¿No? Y cuando lo encuentran y eres rookie, las cargas de trabajo son inmensas. Las expectativas. Y las expectativas son más altas sobre ti porque tú eres el rookie, olvídate. Entonces te mandan el trabajo más tedioso, a estudiar el caso y buscar jurisprudencia. Y ahí pasas horas y horas y horas. Y cuando vienes a ver, prácticamente no tienes tiempo ni para ti mismo siendo un abogado joven. Por eso yo creo que los estudios impactan más al abogado joven entre los 26 a los 35 años, porque es el que trabaja más duro, porque el que ya tiene la experiencia, ya sabe el ABC y el D y el F. Y hace totalmente sentido porque en esa etapa, ¿verdad? Y usted me puede corregir, licenciado, es en esa etapa en donde usted como abogado quiere comerse el mundo. ¿Sabe? Usted quiere ser productivo, usted quiere ganar todos los casos, usted quiere probarle a la firma que lo contrató que ¿verdad? No se equivocó con escogerlo a usted. Y poco a poco usted va creando el hábito, ¿verdad? El abogado o el joven abogado va creando el hábito de sumergirse en trabajo para probar y llenar unas expectativas, y cuando vienes a ver, han pasado años, ¿verdad? Ha acumulado un estrés, has acumulado ¿verdad? Un sinnúmero de deficiencias que te están afectando ya tu salud. Correcto. Y pregunto, ¿cómo eso contrasta con quizás abogados que no son necesariamente, se acaban de graduar, están a mediados de la profesión, o sea, de una edad joven todavía, muy productiva, y el estresor es tengo mi familia, tengo mis casas, tengo mis deudas, tengo gente que depende de mí, ¿verdad? ¿Cómo ese estresor también pudiera ser un factor que lleve a esa ansiedad, a esa depresión, ¿verdad? Estas situaciones de salud mental? Cuando ya tú tienes un abogado que es maduro, o sea, el de inicio sabemos que está iniciando y que le va a generar estrés por naturaleza porque está empezando, pero cuando tienes un abogado que es maduro, que sabe cómo corre la profesión, que sabe cómo hacer las negociaciones cuando hay conflicto, que tiene la experiencia a veces que se sobrecargan de trabajo, que cogen más casos de los que pueden manejar, o cuando ya tienes un bufete establecido que tienes para delegar, se te hace mucho más fácil. Pero cuando ese abogado, aún teniendo un bufete que delega y sigue cogiendo más casos de los que no tiene, empieza a faltarle el tiempo para estar en su hogar, para poder compartir con sus hijos, y se convierte en un problema en el hogar y un problema laboral, porque no podemos desligar el ámbito personal con el ámbito profesional. Cargamos con nuestros problemas. Lo que pasa es que ponemos, ¿verdad?, una barrera cuando estamos funcionando. Así que cuando eso ocurre, ya eres un abogado maduro, tienes que empezar a identificar, oye, ¿qué me está ocurriendo? ¿Cómo puedo manejar mi tiempo? ¿Cómo puedo reorganizar mi oficina de manera que yo tenga más tiempo para mi autocuidado, para mi familia y para distraerme o ejercitarme o obviamente desarrollarme también como individuo más allá de la abogacía? Entonces, ahí es donde el abogado maduro tienes que decir, bueno, tengo que recapitular, déjame ver qué es lo que tengo de más, qué tengo de menos, qué puedo repartir, qué no puedo repartir, qué yo puedo, ¿verdad?, hacer sin tener que quitarle nada a las otras partes que me deben dar bienestar. Y utilizando eso de referencia, le pregunto a la licenciada Colón, ¿cómo, ¿verdad? Usted tiene 2 hijos, tiene su firma, ya lleva varios años de experiencia en la profesión, ¿cómo logra ese balance? O cómo, ¿verdad? Porque sabemos que no es una tarea fácil y como pues sabemos que es un estresor, pues imagino que hay días más fáciles y otros más difíciles, pero ¿cómo logra ese balance en general? Pues a veces no hay un balance, a veces uno está desbalanceado de manera permanente, pero
añadiendo un poco, antes, ¿verdad?, de entrar a cómo uno llega a manejar todas esas situaciones en la vida diaria, hay que añadir no solamente el estresor laboral, sino los estresores ambientales, ¿verdad?, donde nosotros aquí en Puerto Rico estamos sumidos. Los ambientales, refiriéndonos a los terremotos, a los huracanes, ahora la pandemia, que fue de gran impacto, ¿verdad?, para la profesión, un estresor grandísimo. Y además de eso, el ambiente de trabajo con constante amenaza de apagones. Y realmente, pues, no es... el ser abogado, ¿verdad?, un profesional en Puerto Rico es bien distinto a hacerlo en cualquier otra parte del mundo, ¿verdad? Son unas realidades bien particulares y yo creo que eso es algo que muchos nos hemos resignado y hemos, ¿verdad?, todo el mundo responde de distintas maneras. A veces se hace con coraje, a veces con resignación, a veces pues simplemente uno fluye, pero son asuntos en el manejo de la operación de las oficinas y de la operación de nuestro trabajo que afectan, ¿verdad?, cómo nosotros nos manejamos. Y ahora con esto mismo de la pandemia, que ahora hay salas virtuales. Correcto. Tenemos el sistema SUMAC de erradicaciones, radicamos los informes notariales de forma electrónica. O sea que al estar más conectados, nos amarra, ¿verdad?, mucho más tiempo del que nosotros quizás antes teníamos, ¿verdad?, para dedicarle a la profesión. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar, yo quizás entraba a trabajar a 9:30 de la mañana y quizás salía entre 6 y 7 de la noche. Pero yo no tenía un teléfono inteligente para continuar con el correo electrónico en la casa. Y antes, ¿verdad?, teníamos esa capacidad de desconexión que ahora no la tenemos y estas nuevas generaciones, ¿verdad?, nos hemos tenido que insertar en eso. Pero a la misma vez esas mismas tecnologías nos ayudan a veces, claro. Por ejemplo, este teléfono que a cada rato me regaña y me dice que me tengo que levantar. Exactamente. Y entonces, pues, hemos tenido, ¿verdad?, unos pequeños beneficios de ese desarrollo de la tecnología. En el caso mío, pues yo tengo 2 niños preadolescentes y adolescentes y ellos tienen pues sus eventos deportivos, sus clases extracurriculares y entonces tengo que acomodar mi itinerario, mi cuidado, mi autocuidado, ¿verdad?, y el ejercicio alrededor, ¿verdad?, de esas, adaptarlo a esas actividades. Y ha sido un reto, pero yo toda la vida he sido deportista. Yo me crié en un ambiente de deporte, mis padres lo fomentaban en el hogar, todos hicimos deporte en nuestra vida y teníamos que integrar deporte, música y estudio y eso era, pues, así era la vida, eso no se cuestionaba. Así que para mí me es fácil hacer espacio para hacer ejercicio y para cuidarme, porque yo me acostumbré a eso desde pequeña. Y yo sé que hay muchas personas que no han tenido esa oportunidad. A mí me gustaría reaccionar a algo que ella dijo sobre los estresores ambientales. En el caso nosotros pasamos, como ella dice, la pandemia, huracanes, terremotos, el huracán María. En psicología nosotros decimos que cada crisis trae una oportunidad. Y yo creo que la mayoría de los profesionales en Puerto Rico tuvieron que hacer lo que yo acuñé como el código AAA. Habituación, adaptación, de alguna manera, para nosotros poder seguir adelante, ¿sabes? Los tribunales se adaptaron a hacer vistas públicas, vistas a través de las redes sociales, no eran personales, ustedes hacer alegatos a través de cámara, a usar la tecnología. Ahorita yo sé que el doctor Roberto tiene muchísimas formas y herramientas, ¿verdad?, que ustedes pueden utilizar, pero tú traes de manera interesante cómo ustedes se adaptaron a la realidad social como una oportunidad de que no importa estuviera ocurriendo los apagones de luz, los huracanes, lo que fuera, ustedes hacían su trabajo y hoy en día esa tecnología que abrió puertas a través de esas crisis que fueron oportunidades, le permiten a ustedes también tener trabajo remoto. Aquel que no podía conseguir trabajo presencial lo puede hacer desde su casa.
instalar oficinas en su propio hogar y ver sus clientes a través de una videocámara. Y ustedes entrevistar y hacer sus alegatos ahí. Y no tienes que gastar ni en oficina, ni en luz, ni en agua. Bajando un poco también los niveles de estresores económicos que pueden convertirse en una carga emocional suficiente para tener ideas suicidas y caer en depresión. Incluso ellos que son dueños o socios de bufete que tienen una nómina que cumplir. Y especialmente en situaciones como la pandemia. El trabajo remoto se convirtió en un plus. Y entonces tú, en un momento dado en la pandemia, por ejemplo, muchos jefes y jefas y personas que le pagan, otras que tienen una nómina, no podían cumplir con ella. Correcto. Sabiendo que no pueden cumplir con sus empleados porque pues una situación fuera de su control. Y eso genera unos estresores adicionales, no solo para los empleados, que obviamente no van a estar empleados y no tienen ese sustento, sino para el jefe que no puede cumplir con esa persona. Y de hecho, mantener el autocuidado durante toda esa etapa de un estresor mayor que hubo en Puerto Rico, que nos ha seguido, unas nos encerraban y otras nos entraban a la casa, el terremoto nos hacía salir, el COVID nos hizo entrar. Era que la persona no podía disfrutar abiertamente del ejercicio, pero tenía que hacerlo en su casa. Y también se adaptaron, se habituaron y aceptaron la realidad. Ese es mi código AAA. Todos los seres humanos estamos capacitados para hacer esas tres cosas. La cuestión es cómo tú absorbes esa realidad, la conviertes en algo productivo para tú sentirte en bienestar, que fue lo que usted hizo. Usted se atemperó a lo que estaba ocurriendo, pero no dejó de hacer ejercicio. No dejo de autocuidarse, de coger espacios, de compartir en familia. Tú sabes la ventaja de tú tener tu oficina en tu propio hogar, hacerlo por videocámara a través de la tecnología y al mismo tiempo poder atender a tu familia y poder cuidarte en términos físicos. Me parece que las crisis siempre traen oportunidades. Lo importante es tú saber capturar cuándo y cómo. Y ustedes, los abogados y abogadas, son expertos en ver en los casos una oportunidad para ganar. Claro. ¿Cómo no puedes ver las oportunidades para mantener un bienestar? No, y yo creo que el problema en esta situación es cómo canalizamos eso. Hay maneras de canalizarlo, como la licenciada, pues trata de integrar la actividad física, que es el tema principal, pero cuando no sabemos canalizarlo, sucede que tenemos entonces problemas como este que tenemos ante nosotros. Así caemos en otro escape. En otros escapes, en maneras de escapar la realidad porque la que tenemos no nos satisface. Ciertamente el estresor sigue siendo el mismo, ¿verdad? La carga, el burnout, pero elegimos, ¿verdad?, canalizar esas emociones en diferentes formas. A veces lo hacemos en métodos que nos autodestruyen, a veces lo podemos hacer a través, ¿verdad?, de un estilo de vida un poquito más activo, dirigido más a lo que es la parte de la salud. Y hay algo que, ¿verdad?, que me gustaría preguntarle, licenciada, ¿cómo fue ese cambio de paradigma? Porque al principio había comentado que la tecnología pues ciertamente la comprometía más con su trabajo, pero luego la utilizó, ¿verdad?, como una herramienta para mantenerse activa. Pues recientemente esto es una adquisición pandemia. Muy bien. Pero previo a eso, cuando vino precisamente el huracán María, okay, que todo estaba oscuro, no había nada que hacer, no había electricidad, había que operar en determinadas horas cuando se prendían las plantas, los generadores, mi esposo y yo empezamos a caminar. Todas las mañanas nos levantábamos, íbamos por toda la urbanización caminando. Y al principio fue para hacer algo y después se convirtió en una necesidad. Y ya si no dejábamos de caminar, pues ya no nos sentíamos con energía. Algo faltaba. Sí, algo faltaba. Y entonces empezamos a guardar, ¿verdad?, cómo íbamos caminando, cómo era nuestro progreso. Adaptación, habituación y aceptación. Exacto, y fue un proceso bien interesante porque empezamos caminando y después entonces pues empezamos a yoguear, a buscar aplicaciones que nos retaban un poco y entonces empezamos a participar en familia en distintas carreras cortas, 5K, como el Picorelli de aquí del Colegio de Abogados y Abogadas.
Y los niños que siempre han estado haciendo deporte, ellos incluso en pandemia y gracias a que en este país, ¿verdad? Pues el deporte, hay mucha gente bien comprometida, pues no se les cerraron las puertas y pudieron continuar practicando deporte. Ellos juegan tenis. Y en la escuela pues siempre tienen muchísimas actividades y pudimos integrarlos, ¿verdad? en ese espacio, y pues iban a correr bicicleta con nosotros mientras nosotros caminábamos o yogueábamos, y yo creo que fue un proceso bien interesante, ¿verdad? El desarrollo de progresivo también. Progresivo, sí, de cómo nosotros empezamos simplemente porque no podíamos dormir, a integrarlo, ¿verdad? Al manejo diario de nuestra vida, y lo que terminamos haciendo era levantándonos bien temprano, ya cuando entonces todo volvió a la normalidad, si eso se puede llamar aquí en Puerto Rico. Pues empezamos a levantarnos más temprano, a integrar el ejercicio mañanero en nuestra vida. Pero fíjate, Madeline, yo todavía no he conocido una escuela de Derecho que integre la actividad física dentro de su currículo como un curso importante para manejar los estresores que evocan de la preparación de un abogado y una abogada. Y la mayoría de los estudios indican que los abogados usan como método de evasión el uso del alcohol. Tú has sido bendecida, y como tú deben haber muchos más abogados y abogadas, estoy segura, como ocurre en todas las profesiones. Pero la realidad es que las estadísticas de los estudios indican que el abogado y abogadas hacen mucho consumo de alcohol de manera social. A veces para discutir casos, el alcohol está ahí, y eso empieza desde la escuela de Derecho. Se ha normalizado. Como es una normalidad, como una relación social, como parte de mi profesión. Una dinámica. Y de hecho, añado, no solo la profesión, o sea, creo que la profesión la exacerba, pero creo que en Puerto Rico en general tenemos, el alcohol es nuestra principal industria. Sí, es algo totalmente normal. Es normal tú ver a alguien con una cerveza en la mano, es normal, nadie te va a cuestionar, nadie te va a decir, no, estás bebiendo. Es normal, tiene una cerveza, pues perfecto, tiene un trago, pues perfecto. Es más, ves a alguien sin nada y rápido, vamos a darnos una cerveza, vamos a darle un trago. Es la manera de socialización. Pero en la número profesión uno. Legal tiene un cierto nivel de estatus, al igual que el uso del cigarro también. Eso es otro. El uso del cigarro también. Inclusive hay clubes de abogados y abogadas que fuman cigarros. ¿Sí? Sí, los hay. Y comparten en ciertos sitios en particular donde el cigarro y el habano es importante, y este es de Cuba, y este lo traje de Italia, y este lo compré en Santo Domingo, y es una dinámica distinta. Así que existe una relación entre el uso del alcohol, el cigarro y la comunicación de estatus social de un abogado prominente. Así que se convierte en una práctica más común de lo que nosotros desearíamos en la práctica legal. Así que no todos tienen la visión que tiene la compañera Madeline, que me parece excelente, que es lo que nosotros aspiramos. Claro. Y ya mismo Roberto le va a decir. Pero también tenemos que aceptar y ver cuáles son los efectos que trae que tú no tengas control con el uso de sustancias, de cualquier otra sustancia, porque el alcohol es una droga como cualquier otra. Y ahí empieza entonces tú a levantarte tarde con la resaca, a no poder concentrarte en tus casos, no completar, ¿verdad?, los escritos que tienes que hacer, las mociones que tienes que escribir que lleguen a tiempo, y empiezas a ver los efectos secundarios. No, y utiliza otras sustancias para compensar. Gracias. Y ahí a eso ya mismo va a llegar, porque llega el momento en que se convierte en un riesgo para la profesión. Incluso, no estamos hablando únicamente de trastorno de salud mental, el alcoholismo es un trastorno de salud mental. Eres un riesgo para tu cliente, para la efectividad de tu caso, cuando tú no estás en tu sano juicio, cuando tienes que levantarte con una resaca, cómo tu concentración, tu nivel de atención, tu nivel de enfoque en tu juicio va a salir bien. Si prácticamente tú no te puedes sostener en pie porque vienes arrastrando una resaca del día anterior. Entonces se ha convertido en una salida de desahogo, ya sea para los estresores ambientales, internos o externos que tenga ese abogado. Así que es importante que ustedes puedan ver detenidamente dónde están mis niveles de consumo de alcohol, cuántas veces lo hago en la semana, si afecta a mi familia, he cambiado mi comportamiento, mi trabajo se está impactando de manera negativa, estoy fallándole a mis clientes en completar mis tareas, estoy dejando de ser exitoso en mi práctica. Me parece que es imperativo
que los abogados se autoevalúen. Y digo abogados y abogadas. Y ojo, ¿cuántos accidentes no hemos visto en Puerto Rico que pasan desapercibidos, que usted no va al hospital, que usted no hace que la policía no vaya y usted simplemente se queda callado, se va para su casa porque usted o es abogado o es fiscal, pero viene de darse toda una noche de estar bebiendo en la esquina, en el negocito, y usted no quiere que salga a colación porque le puede afectar en su profesión. Y es importante hablar de frente y buscar ayuda. Así que hay un riesgo a nivel profesional, el descuido de su responsabilidad y cae usted en malpractice. Usted podría ser, obviamente, señalado por uno de sus clientes de que usted no completó la tarea para la cual fue contratado y tener entonces encima un próximo problema que le puede costar inclusive su licencia como abogado. Así que me parece a mí que no solo el alcoholismo, sino también el uso de sustancias que tiene que ver cuántos medicamentos no tomamos para la ansiedad, cuántos medicamentos no tomamos para bajar el nivel de estrés. Y más aún ahora con la inclusión del cannabis medicinal, que pues obviamente se ha facilitado el acceso a una nueva droga, porque son todas drogas. Y lo que hace es sustituir. Sí, exacto. Correcto. Lo que hace es sustituir otro uso. Claro. Correcto, estamos hablando de el uso de drogas recreativas, las que son obviamente recetadas. Abusamos de esas drogas recetadas y muchas veces queremos pasar, no, si esto me lo mandó el médico, te lo mandó el médico, pero ¿cuántas estás usando al día? El médico dijo que era una vez al día, estás tomando 2, estás tomando 3 y encima te lo bebes con alcohol, porque tenemos 2 problemas que no queremos aceptar, la automedicación. Dani, préstame un poquito de los medicamentos que estás tomando para que tú te bajas los niveles de estrés. A lo mejor a mí me hace lo mismo. Y nos tomamos prestado el medicamento como si fuera... Sin haber pasado por el proceso evaluativo. De evaluación, simplemente por sentirte bien. Sin duda alguna, creas una dependencia de alguna manera a que las cosas no me salen bien, me refugio en el alcohol. No me salen bien, me tomo la pastillita para dormir. No me salen bien, pero nunca piensas en que puedes irte a correr, a hacer otras cosas, que más adelante lo vamos a hablar. Así que te trae problemas éticos y legales, el impacto en tu desempeño laboral disminuye tu desempeño laboral, ese perfeccionismo y ese orgullo de ser un abogado exitoso decae, lo olvidas. Así que aprende a darte cuenta que el uso de la sustancia, incluyendo el alcohol, lo que crea en ti son problemas de salud y problemas de salud mental que deben ser atendidos de inmediato. Y que lamentablemente pueden culminar en una instancia como la del suicidio, que es obviamente la peor culminación posible para una paciente de salud mental. Si nos quiere hablar un poco también sobre eso. Pues mira, Daniel, ahí yo me detengo un momento porque cuando hablamos de suicidio se convierten en una palabra tan estigmatizante. Nadie quiere hablar del suicidio, nadie quiere hablar de que tiene depresión, nadie quiere hablar de que padece de ansiedad. Pero cuando hablamos de esto, es bandera roja en cualquier profesión. Para nosotros es una emergencia de salud mental. Una persona que tiene cambios de comportamiento, que usted está acostumbrado a verse colega, contento, alegre, bonachón, obviamente que no se coge los casos personales, que los discutes contigo, bueno, hoy me ganaste, pero mañana te gano yo. Y no lo toma personal y de momento tú ves un cambio radical, apagado, no habla con nadie, empieza a repartir las cosas importantes, pierde el interés por los casos, ya no le importa si gana, si pierde. Tú dices, espérate, esto es un comportamiento bizarro, esto es raro. Vamos a tener un poquito de ojo, obsérvalo. Miren, no somos Superman, los abogados no son superhéroes, son seres humanos, sienten igual que los deportistas. Y yo creo que ese velo, de ese manto de esconder lo que son los trastornos de salud mental, ya se develó inclusive en las pasadas Olimpiadas con la gimnasta Bales y que nos trajo a la luz. Somos falibles, sufrimos, lloramos igual aunque seamos superatletas. Ustedes también, abogados, abogadas, doctores, doctoras, psicólogos, psicólogas, somos falibles, somos humanos y podemos tener ideas, intentos y pensamientos suicidas. Lo importante es reconocerlo y buscar ayuda. Expresiones de desesperanza, la vida no sirve, ya no puedo más con esto, no tengo solución, no encuentro una solución. Hay que mirarlas cuando las dicen, cuando las señalan, empiezan a hablar de muchos temas de la muerte. Y tú dices, pero ¿por qué fulanito está hablando tanto de morir,
ese tipo de cosas. Oiga, preste atención y ojo a eso, aumento del consumo de sustancias, del alcohol, la frecuencia con la que viene a cenar, pero es a beber 1, 2, 3 y no para, y tú dices, mira, ya terminamos por hoy, vámonos. No, vete tú, yo me quedo. Ojo con eso. Los cambios en el rendimiento laboral son visibles, hablar sobre la muerte en el suicidio, regalar pertenencias importantes, cambios en el estado de ánimo. ¿Cuántas veces no nos pasa eso? Es bien importante en ese caso, doctora, que mucho de lo que usted está describiendo no es algo que se da secuencial, sino que es algo que se puede dar hoy, mañana te sonrío, mañana estamos bien, compartimos, y en la última instancia, boom, ocurre la desgracia. ¿Sabe? Que no es algo que usted va a ver todas estas señales previos, sino maybe vea una. Maybe esa persona la exprese una vez, pasa un lapso de tiempo en donde consideramos, ¿verdad? Porque como la persona está canalizando sus emociones en otra forma, pensamos que la persona está bien, ¿verdad? Y cuando venimos a ver, pues había dado señales que no cachamos, ¿verdad? Por decirlo en el español que sabemos. Siempre hay señales. Entiende que como pasó con ¿verdad? Hemos visto diversos casos en donde la persona, todos dicen que estaba bien, pero tomó la desgraciada decisión, pero salen a reducir que hace una semana atrás él me comentó algo con respecto a esto y yo regaló sus cosas y yo no lo, ¿verdad? No la capté de esa forma y son, ¿verdad? Son esos cues que hay que tener presente y prestarle atención y ayudar a esos compañeros que quizás están dando esos señales. Y hay una cosa bien interesante, la persona que tiene educación superior busca información con relación al suicidio, se orienta y habla del tema como si estuviera hablando en tercera persona con relación a otro, para no descubrirse él mismo. Así que a mí me parece que ese tipo de conversación es bueno explorarla, aunque usted sea abogado. ¿Por qué tú me estás hablando de suicidio? Cuéntame, ¿tú tuviste un caso relacionado con eso? Precisamente, eso es un grito de ayuda. Gracias. Él le está diciendo de manera solapada, necesito ayuda ahora, no es mañana, no es pasado. Y es importante que si eso ocurre, usted tiene que no abandonar a esa persona. Muestre la escucha activa, no lo juzgue, simplemente dime qué puedo hacer, dime que quieres hablar, escúchalo y dile, ¿sabes qué? Yo te aprecio y te quiero y quiero que sigas siendo exitoso, pero necesitamos buscar ayuda. Y por eso yo insisto mucho en que las escuelas de Derecho tienen que darle más énfasis en la preparación del aspecto psicológico y de salud mental y de inteligencia emocional, porque digo, y no solo en esta profesión, sabemos que es across the board, en buen español, pero en nuestra profesión específicamente, pues se da así mismo. Yo puedo dar fe que el abogado está consciente de esto, pero las instituciones deben de crear los espacios. Claro. Correcto. Donde se puedan dar las dinámicas, porque sí, como parte de tu profesión es usar la lógica, ¿verdad? Es usar el pensamiento crítico y reconoces que estas son unas posibilidades que pueden pasar en tu profesión y que son unas realidades, ¿verdad? Y que existen y están documentadas. Y que eso no te hace a ti ni vulnerable, ni débil, ni eres un mal profesional, ni cosa que se parezca. Aceptar que tienes un problema en el área de salud mental y que tienes que buscar ayuda. Y precisamente por eso es que las instituciones que se, ¿verdad?, dedican a preparar a los abogados deben de proveer esos espacios pertinentes para normalizar esta conversación. Yo estuve leyendo en una ocasión, creo que la expresidenta Calcaño, sobre un caso en particular que se llevó, obviamente, éticamente, porque estaba disfuncionando la persona, que yo creo que son de los casos que ella divulgó en un escrito que hizo, que trajo a la atención la necesidad de atender la salud mental de los abogados y abogadas, que muchas veces ponen en riesgo inclusive la toma de decisiones con el futuro de la vida que están trabajando en sus casos o el ser humano que tienen al frente. Y me parece que es importante que busquemos información sobre las señales del suicidio, los mitos del suicidio, qué cosas tenemos que nosotros conocer, no solamente en los clientes, también en usted, y buscar ayuda cuando sea necesario. Y a mí me parece que a partir de este momento se hace necesario que hablemos de las herramientas, cómo podemos hacer un balance entre el trabajo, la salud mental, el bienestar y la actividad física, de manera que estos abogados y abogadas y cualquier profesional que nos está viendo en estos momentos
pueda encontrar herramientas para sentirse mucho mejor y crear estilos de vida saludables. Y vamos, eso mismo era yo por esa misma línea con el doctor Ortiz. ¿Qué herramienta usted nos recomienda en su expertise para buscar ese balance emocional entre el trabajo y la calidad de vida que uno aspira? Pues fíjate, antes de hablar del tema, tengo que reconocer que pensé que la licenciada, cuando estaba hablando de su experiencia, ¿verdad?, se estaba adelantando a mi tema, porque precisamente de eso que ella estuvo compartiendo es de lo que yo iba a hablar. No se pretende, ¿verdad?, que hay un cambio de forma, ¿verdad?, de trabajar en la profesión del abogado, porque ya, ¿verdad?, usted si ha llegado a la productividad, si ha llegado al nivel donde está, ha sido porque ha establecido allá unos hábitos que lo ha llevado a establecerse, ¿verdad? Pero sí existen unos pequeños detalles, o lo que me gusta hablar a mí, ¿verdad?, como tips atómicos pequeños que puedes comenzar a hacer para hacer cambios en tu estilo de vida. En el caso, ¿verdad?, que como estuvo compartiendo la licenciada, ella hizo uso de un smartwatch, o sea que la tecnología, ¿verdad?, introdujo la tecnología, se atemperó, ¿verdad?, porque como ella misma compartió, que al principio pues no era muy expertise con ese smartwatch, pero sí se adentró al mundo de la tecnología, utilizó la tecnología como aliado, ¿verdad?, para realizar unos pequeños cambios en su vida. ¿Cuáles fueron esos pequeños cambios? Ella empezó a caminar, ¿verdad? Eso es una alternativa que la puede llevar a ella a establecer unos cambios pertinentes y así ver un bienestar, ¿verdad?, un poquito más concreto a lo que es su salud. Son pequeños tips, por ejemplo, el smartwatch. Hoy día tenemos un celular inteligente que está con nosotros en todos lados, nos acompaña, es parte de nuestra profesión, es parte, ¿verdad?, de nuestro diario vivir, y es cambiar la perspectiva de lo que significa la tecnología, porque así como por un momento la doctora pensó que puede ser algo que me compromete más a tener que trabajar, puedo utilizarlo también como una herramienta que me puede permitir a mí tener un estilo de vida un poquito más activo. Y me gustaría compartir contigo, ¿verdad?, cuáles son algunos de estos beneficios, ¿verdad?, que trae la tecnología. Y recalco, me encantó el ejemplo que usted dio porque fue paso a paso. Primero que nada comenzó pues porque le prestaba datos, ¿verdad?, sobre cuánto caminó, la distancia, cuántas fueron las calorías que quemó, ¿verdad?, si su heart rate, cuánto estuvo, ¿verdad?, el pulso. Hay algunos que hasta, ¿verdad?, te dicen cuándo tomar agua. Cuándo tomar agua, la oxigenación, la cantidad, sí, de la sangre. Te aplauden. O sea, toda esta tecnología se ha prestado para incursionarnos, ¿verdad?, a lo que es un estilo de vida activo y accesible, porque estamos hablando de que estos relojes inteligentes, tú estás en una oficina, en medio de una llamada, y el reloj reconoce que tú llevas hora y media sentado, y que es hora de tu estirarte, es hora de tu realizar alguna caminata, etcétera, etcétera. Esta incursión, ¿verdad?, de la tecnología para aquellas personas o aquellos compañeros abogados que quizás nunca han realizado ejercicio, puede ser una alternativa que les puede guiar a ellos, ¿verdad?, adentrarse, hacer una transición o una adaptación un poquito más aceptable, un poquito menos resistente, ¿verdad? Una vez estos smartphones y smartwatches comienzan a darte la información, tú te sientes como un poquito más motivado, que fue el caso, ¿verdad?, que nos compartió la licenciada, porque decía, espérate, aquí falta algo, yo necesito caminar, mira que ayer di 1500 pasos, hoy me tocan 1525, ¿entiendes? Y eso nos ayuda a comprometernos con el proceso, ¿verdad? Porque muchas veces tomamos la decisión de comenzar una vida activa, un estilo de vida activa, buscando un resultado, y muchas veces idealizamos ese resultado, pero nos olvidamos del proceso. Y
entonces nos perdemos o fracasamos, o como decimos nosotros en el deporte, nos quitamos porque llevamos 2 días caminando y no he perdido las 10 libras que quería perder, ¿entiendes? Y es como que tenemos que ser un poquito más realistas, que esto es un proceso de transición y que cada proceso de transición pues conlleva un tiempo. Nos ayuda a concientizar, a que, mira, yo estaba caminando media milla y el pulso me subía a 125, ¿sabes? Y te refleja a ti, ¿verdad?, la necesidad de cuidar tu salud, ¿verdad? Porque si queremos tener una larga carrera, tenemos que pensar, ¿verdad?, que tenemos que cuidar el cuerpo que sostiene esa carrera. Y es por eso, ¿verdad?, que la tecnología nos permite concientizar cómo estamos, ¿verdad?, a nivel de actividad física. Son diversos los estudios, ¿verdad?, que nombran el ejercicio o la actividad física como una alternativa viable, ¿verdad?, para un bienestar en la salud de las personas. Estamos hablando de portales como American Bar Association, que de hecho descubrí que el American Bar Association tiene una sección dirigida a lo que es mental health. Correcto. Del abogado, que, ¿verdad?, invito a todos los compañeros abogados que visiten la American Bar Association y hagan clic en la pestaña de mental health, y ahí van a encontrar un sinnúmero de artículos, información, estudios que corroboran, ¿verdad?, la necesidad de establecer actividades físicas en la profesión de la abogacía para un mejor wellness, un mejor bienestar. ¿Por qué la actividad física es tan necesaria? Bueno, la actividad física, una de las cosas que hace es implementar lo que es la actividad cognitiva. ¿Y a qué me refiero con eso? Que cuando quizás tú estás caminando, ¿verdad?, la secuencia del proceso mental que eso conlleva te permite a ti estar en un estado de relajación, ¿verdad?, te permite a ti fijarte en otras cosas, te destapa de lo que es el estrés que te estaba, ¿verdad?, inquietando, y te permite procesar la información que entra en tu cerebro de una forma más tranquila, más relajada. Por eso es que en muchas ocasiones estamos trancados en un problema, y de momento nos fuimos a caminar, nos fuimos a correr o algo, llegó, ¿ves? Y llegó porque durante la actividad física mi cerebro entró en un estado de relajación en donde la información podía fluir. Porque no es que falte información, es que simplemente al momento, como estabas estresado, estaba lleno, ¿verdad?, de carga, ya sea emocional, cognitiva, no te permitía hacer la lógica, no te permitía hacer el racionamiento tan necesario en la profesión de ustedes para, ¿verdad?, llevar a cabo su profesión de forma eficiente. ¿Por qué ocurre lo que dice el compañero? Que cuando hacemos ejercicio, en términos neurológicos se segrega una sustancia llamada endorfina, que es un neurotransmisor, que no le decimos la sustancia del amor, de la relajación, de la alegría, que no necesitamos encontrarla en sustancias legales, cuando a través del ejercicio la podemos obtener. Te permite estar relajado, te calma los dolores del cuerpo también, y por otro lado permite que ese lóbulo frontal que hablaba el compañero, que es tu proceso cognitivo de planificar, organizar, enfocar, tener atención y concentración, te hace a ti ser un abogado mucho más eficiente en tus casos. ¿Por qué? Porque tienes tu sistema cognitivo entrenado, como nosotros decimos en el argot de psicología deportiva. Vamos a entrenar la mente. Y que de cierta forma el abogado, por su verdad, por como es su profesión, donde constantemente tiene que hacer el juicio crítico, el razonamiento, esa área del cerebro está sobreestimulada. Correcto. Y cuando tú le brindas otra forma de estimulación, pues entonces el cerebro comienza a acoplarse, comienza a realizar unas conexiones, ¿verdad?, neuronales que no había sido expuesto, pero sí ha sido estimulado, pero de otras formas, ¿no? Ya a través del ejercicio logra estimular esa parte del cerebro, pero
ciertamente te permite hacer lo que tú estás respetando. Por eso es que los procesos de memoria se activan mucho mejor y se sienten más preparados para poder enfrentar los casos, sea, analizarlo, porque están con esa mente de cambio. Sería una técnica para memorizar, escuchar algo mientras uno está leyendo, haciendo ejercicio o algo. Puede ser que eso ayude quizás en el momento. Bueno, a mí me parece que las técnicas de memorización tienen que ver mucho también con tus niveles de atención y concentración. Y si eso te es pertinente y si te agrada a ti, si estás trabajando con un caso, obviamente es pertinente e importante, te ayuda mientras más relajado y descansado tú tienes el cerebro y después de venir a hacer ejercicio, créeme que te fluyen mejor las ideas. No solamente eso, encuentras soluciones que cuando estás en estrés no puedes verlas. Por eso es que nosotros mandamos, no, calma, relájate. Deja todo lo que estás haciendo, levántate, respira, da una vuelta, no pienses en nada, solamente toma un espacio para respirar y oxigenas tu cerebro. Obviamente al oxigenar, el proceso de concentración, atención y planificación se agudiza, a lo mejor encontrando la solución que no encontrabas ahorita. Nos ha pasado todo después que descansamos y dormimos, al otro decimos, ya tengo la solución para tal caso, porque descansaste y ahí está la clave. Claro. Otra de ¿verdad? De los aspectos psicoterapéuticos de lo que es la actividad física es la regulación emocional, ¿okay? Porque muchas veces es ese estado, ese mood, lo que llamamos ese mood, lo que nos permite a nosotros hacer una percepción de la realidad, ¿verdad? El ejercicio me permite a mí entrar en un estado de ánimo que puedo fluir un poco mejor con los retos que asumes como abogado. Es bien importante, ¿verdad?, separar lo que es la parte cognitiva de lo emocional, porque la parte cognitiva es ese razonamiento, ese juicio crítico, pero la parte emocional es cómo nos sentimos, ¿verdad? Esa forma de cómo yo me siento ante este caso, es cómo me siento ante el jurado, es cómo me siento cubriendo estos jurados, etcétera, etcétera. Y lo ideal es que haya una congruencia entre ambos para hacer efectivo. Correcto. Y a nivel social, sirve como psicoterapia porque nos permite estar en un ambiente social en donde es menos estresante. No estamos en un ambiente en donde se espera algo de nosotros, donde tenemos que proyectar una imagen, en donde tengo que demostrar algo, sino el ambiente de actividad física es uno en donde todo el mundo está colaborando, en donde todo el mundo, ¿verdad?, está compartiendo en la actividad como tal de realizar el ejercicio. Nada de estresores relacionados a la carga del profesional, ¿entiendes? So, esa parte social que cubre la actividad física también es vital que los abogados puedan reconocerlo porque los hace miembros de otra comunidad. Correcto. ¿Verdad? Sí, y precisamente con relación a eso, una de las preocupaciones, no de las preocupaciones, ¿verdad?, pero de lo que encontramos en la profesión es que hay muchos abogadas y abogados que trabajan solo. Y yo realmente la experiencia que yo he tenido en todos mis años de trabajo, yo siempre he estado con un grupo de abogados y abogadas, ¿verdad? Y entonces, llegar en la mañana, tener a alguien con quien hablar, con quien comentar las noticias, hablar de qué ejercicio hiciste, o qué planificas hacer, pues llegar a un espacio donde uno se sienta cómodo y pueda compartir es muy distinto a uno llegar a un ambiente donde tú eres la única persona que está allí, estás recibiendo, ¿verdad?, insumos de problemas, ¿verdad?, de los clientes y quizás no te sientes con el espacio para poder hablar o crear esta comunidad. Y estos espacios, ¿verdad?, si uno a veces pues uno lo puede hacer solo porque, ¿verdad?, no tienes el tiempo para llegar a un grupo, pero en la medida que uno lo tiene, los gimnasios, los equipos de baloncesto, los grupos para correr los juntos, clubes de runner caminar. que ahora están por todo Puerto Rico. Exactamente. Eso permite que los que sean solo practitioners o personas que están en ambientes de trabajo que quizás quieren poderse despegar, ¿verdad?, y no seguir con ese mismo ambiente, porque pues no todos los ambientes de trabajo son iguales, pues les da ese espacio para crear una nueva comunidad y desconectarse. Y yo creo que eso es bien importante. Y por otro lado, ¿verdad?, también los espacios
como abogados que tenemos grupos para compartir, como el Colegio de Abogados y Abogadas, que es un espacio donde uno puede compartir con otros colegas, con temas que nos interesan. Y entonces pues está espacios, ¿verdad?, para poder conseguir otras personas para hacer ejercicio, intercambiar ideas e intercambiar incluso ideas de cómo entrenar y cómo sacar el tiempo, porque a veces la gente lo puede hacer en altas horas de la mañana, a veces en la noche, a veces solamente los fines de semana, y a veces con música, a veces sin música, y que son técnicas que en la medida que uno está en un espacio de, ¿verdad?, de comunitario, pues, ¿verdad?, nos permite desarrollarlos y tratar de incentivar y buscar cómo continuar, ¿verdad?, con ese feedback, con ese... Fíjate que esos espacios se convierten hasta en espacios terapéuticos sin darse cuenta y de compartir intereses distintos a lo que es el trabajo cotidiano, permitiéndole tener un espacio de esparcimiento. Sí. Y eso se convierte en bienestar en el área de salud mental, así que hace que puedan fluir de manera más efectiva cuando tienen esos espacios. Sí, espacios de catarsis. Correcto. Y yo creo que el colegio hace muy buen trabajo con eso, en sus distintos espacios, ya sea en la comisión de deportes, ¿verdad?, que tenemos, pues, no solo nos dedicamos a hablar de los temas deportivos legales, sino que también traemos actividades físicas para la carrera 5 Capicorelli, que incluye un estiramiento, hicimos un 3x3 una vez de baloncesto, o sea, llevamos distintas actividades que no solo nos unen. También tuvimos una época con Tai Chi. También, el ajedrez también, para la de mente, estrategia mental. Taekwondo, hemos hecho distintas actividades que nos ayudan a unirnos como profesionales y que ese bonding también ayuda. Yo no soy el experto, pero creo que también ayuda, claro, ayuda a uno poder descargar ese estrés. Correcto. Esa satisfacción de la que tú hablas es esa satisfacción innata de pertenecer. Correcto. Y qué mejor que pertenecer a una comunidad que a través de actividad física. Claro. Y hablando de actividad física, Dani, me gustaría definirte, ¿verdad?, lo que la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, reconoce por actividad física, y es que lo reconoce como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos con el consiguiente consumo de energía, ¿verdad? ¿Por qué te traigo la definición de actividad física? Pues porque la actividad física tiene diferentes modalidades. Actualmente estamos hablando de la modalidad de ejercicio, ¿verdad?, pero está la modalidad de la recreación. Actividad física puede ser tú pintar, puede ser tú bailar, ¿ves?, pertenecer a algún grupo de baile, estos grupos de bailes de salsa, estos grupos de baile de, ¿verdad?, de tango, de bomba. Estas dinámicas que se dan son unas dinámicas recreativas en donde se busca el pertenecer, se busca el placer de estar, se busca esa necesidad de socialmente colaborar con otras personas. Y cómo mezclar los intereses de uno, individuales, con una actividad que sea física, como mover el cuerpo, vamos, por decirlo de una manera. Correcto. Y cómo esa actividad física mira, no hay cosa mejor que tú sentirte triste, pero pones un buen merengazo, o una buena salsa de Héctor Lavoe, y tú bailas porque bailas, se te olvidan las penas, como uno dice. Seguro. Así que esa integración es maravillosa, y si podemos entregar el arte con el ejercicio, qué mejor que eso. Por eso es una buena catarsis. Seguro que sí. También tenemos lo que todos conocemos como el ejercicio, ¿verdad? Y esa actividad física conlleva la estructuración de actividad física. Por ejemplo, vas a ir al gimnasio con una rutina porque tienes una meta de quizás bajar unas libras, quizás de subir masa muscular, etcétera, etcétera. Es bien importante que los compañeros, ¿verdad?, abogados que quizás en un pasado, ¿verdad?, han pertenecido a algún deporte, habían realizado algún deporte, pues ya tienen una fundación de lo que es esa actividad física y pueden integrarse a través del gimnasio, a través de la pista, ¿verdad?, a actividades físicas que puedan revolucionar su estilo de vida.
Otra modalidad es el deporte. Ya aquí estamos llegando, como quien dice, a las ligas mayores. Porque aquí conlleva, ¿verdad?, el entrenamiento. Ahí somos competitivos. ¿Verdad? Y tenemos que ser competitivos, ¿entiendes? Porque ya el deporte se presta para unas reglas establecidas, compartir bajo estas reglas, ¿verdad?, establecidas, y quién la ejecuta mejor. Y de ahí obtenemos un ganador y pues, obviamente un perdedor. Y yo quiero añadir ahí que yo he tenido la dicha de ya una vez, desde que estaba en la escuela de Derecho, contar con un grupo de abogados que también tienen el interés de jugar baloncesto o intentar jugar baloncesto, que es lo que hacemos, con frecuencia, y tenemos un equipo de solo abogados que hemos ido a competir alrededor de todo Puerto Rico desde que estábamos en la escuela de Derecho hasta después, ya cuando nos duelen las rodillas casi no podemos, pero hemos mantenido esa dinámica, esa confraternización, mientras en competitivo, porque uno compite con los otros, pero entre los abogados estamos confraternizando, estamos haciendo la actividad física en algo que nos divierte, nos reta, nos une. Así que yo creo que eso es un buen ejemplo de eso que tú dices, como estos eventos en equipo, y aun cuando sea competitivo, sirve anyway de catarsis. Y dañado. Muchas veces utilizamos el aspecto competitivo como algo feroz, ¿verdad? Pero sin embargo, ese aspecto competitivo entrena tu inteligencia emocional. Totalmente. ¿Por qué entrena tu inteligencia emocional? Porque, como tú dices, se vuelve fogoso, y tú y yo tenemos el acuerdo de que alguien va a ganar y alguien va a perder. ¿Verdad? Y si yo perdí porque tú hiciste unos tiros de 3 que yo no hice, yo desarrollé la inteligencia emocional para dar eso como aceptado y aceptar que tú fuiste mejor que yo. No, y muchas veces pasa que, por ejemplo, a mí me pasó, hablando de experiencia, un abogado muy querido que ya falleció, Carlos Manuel Román Espada, trabajábamos juntos y empezó con la idea de ir a nadar al natatorio a mediodía. Y empezamos ¿Al mediodía? Al mediodía. Wow. Íbamos a mediodía al natatorio y estuvimos como 3 años yendo al natatorio varias veces a la semana a mediodía. Y entonces, como yo nadaba de pequeña, me vieron, me reclutaron para el equipo Masters. Empecé a competir Masters, divertidísimo, tremendo, una dinámica buenísima. De ahí me dicen, bueno, pues ya que están nadando Masters, hay unos trialos, y empecé a hacer trialos, y tuve mi tiempo de trialos. Después ya complicó la agenda con los deportes de mis hijos, pero fueron experiencias que fueron con una pequeña invitación a una piscina a mediodía, y cómo me integré en otros espacios e hice cosas que nunca había hecho. Y eso le iba a preguntar, ¿cómo usted manejó esa gratificación de exponerse a una actividad quizás que usted no había realizado y realizarla en un nivel competitivo donde donde van personas que se dedican o entrenan para eso? No, bueno, ellos me pasaban por el lado y yo los veía. Yo, mira qué chévere. Pero realmente es bien gratificante culminar las carreras, porque pues entrenar, nadar por hacer ejercicio, ¿verdad? Es una cosa, y entrenar para estar en un equipo, ¿verdad? Y hacer unos eventos en particular, pues es otra cosa. Y entonces pues sacar el tiempo de entrenar en piscina, en bicicleta y correr cuando uno tiene niños pequeños, pues es un reto mayor, pero era tan gratificante. Y terminar esas carreras, entonces cuando uno termina, ¿cuál es la próxima? Terminabas el sprint, pues quieres hacer el 10, y vas al Ironman. Cada vez quieres más, cada vez te gusta más. Pero y qué buen ejemplo para los hijos. Totalmente, pero eso no quiere decir
que los que no son competitivos no pueden disfrutar. Fíjate que el doctor ha hablado de la parte de recreación, la parte del ejercicio cuando vas al gimnasio, que es más estructurado, y la parte competitiva. Yo creo que aquí hay para todo el mundo. Los que han sido atletas, los que fueron en el pasado, pero que ahora quieren ser atletas y se vuelven competitivos con ellos mismos. Hay algo que tiene que ocurrir. Saber y estar consciente que la actividad física es para crear un balance emocional, permitiéndote a ti crear vínculos emocionales con cada una de esas personas con las cuales te reúnes, creando también un sentimiento de bienestar y de sentirte, wow, yo puedo hacer esto, es un reto nuevo cada vez, pero sobre todo saber que la competencia no puede ser contigo mismo, tienes que irlo a disfrutar. Tienes que irla a pasarla bien. Ya cuando estás a nivel competitivo o perteneces a un equipo, sabes que responde a las expectativas no solamente tuyas, sino también del equipo y compites. Pero también debes aceptar, como atleta vieja que ya soy, y todavía corro los 5K y los 10K, de aceptar, ya no puedo correr tan rápido los 5K como lo solía correr cuando estaba en la universidad. Ya no puedo hacer 21, ya no puedo hacer 18. Ahora hago 30, 35. La filosofía es no dejar que tu hobby te cause estrés. Exactamente. Ese hobby tiene que ser para disfrutarlo. Yo creo que el doctor ha definido todas las maneras posibles que tenemos para hacer actividad física, mantener un balance emocional sin descuidar tu profesión. Y lo que me lleva a mi próxima pregunta, ¿cómo identifico qué actividad es para mí? ¿Verdad? Porque ya hemos hablado, no todo el mundo cae bajo los mismos renglones. Y como yo, si no hago nada físico, la verdad sedentario que soy sedentario totalmente, o quizás he dejado ese hábito o esa rutina que en algún momento creé, o estoy on and off, ¿verdad? Hay veces que uno hace ejercicio por un tiempo para, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias de vida. Correcto. ¿Cómo yo identifico la actividad que me conviene, doctor? Fíjate, esto es una pregunta que podemos resolverla, ¿verdad? Desde un punto de vista de introspección, ¿verdad? Una autorreflexión. De reconocimiento. Sí, una autorreflexión de cuál es mi estatus físico ahora mismo, ¿entiendes? Si estoy sobrepeso, si estoy, ¿verdad? Si estoy muy... Si me duele aquí, si me duele acá, la achaque, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque tenemos que comenzar por ahí. Tenemos que hacer una autorreflexión. Y ser honestos, ¿verdad? Con nosotros mismos. Reconocernos. No hay nada mejor que reconocernos. Pero que vaya y se haga un examen médico. Nada sustituye la evaluación médica. Eso es parte, ¿verdad? de las recomendaciones que... Tanto física como mental. Gracias. Física como mental. Excelente. Y parte de la necesidad de uno reconocer cuál es el estatus actual de uno, tú sabes. ¿Por qué hay que reconocer el estatus actual de uno mismo? Porque si voy a proponerme unas metas, esas metas tienen que ser realistas. Correcto. ¿Verdad? Yo no puedo pretender que si yo no he hecho, ¿verdad? No he realizado una actividad física por un periodo de tiempo largo, proponerme hacer un peso en particular que no es, ¿verdad? No es accesible. No puedo proponerme competir en una competencia de alta intensidad porque no estoy preparado para eso, sino esa autorreflexión que me permita a mí reconocer cuáles son mis limitaciones, acompañada de una evaluación médica, ¿verdad? Y dentro de esa limitación, si existen unas condiciones médicas, pues, ¿verdad? Poner esa seguridad, ¿verdad? Antes de realizar cualquier actividad física que pueda poner en riesgo, ¿verdad? Esa condición médica. Para cada edad, para cada etapa de desarrollo de nuestra vida, hay una actividad física que se puede hacer. No obstante, así como estamos hablando de limitaciones, tenemos que hablar de las fortalezas que tenemos como profesionales, porque, modestia aparte, si usted llegó a ser abogado es porque usted desarrolló, ¿verdad? Unas destrezas, una disciplina y una disciplina de estudio. Pues esa misma herramienta de la disciplina vamos a aplicarla en canalizar una actividad física que pueda contribuir a mi bienestar. O sea, ya la herramienta de la disciplina usted la tiene. Activa o pasiva, pero activa actividad pasiva, física. Pero tenemos que hacer algo. Y también es importante la nutrición. La nutrición es algo que acompaña, ¿verdad? Esa parte de la evaluación médica también y que debe de ser enfatizada, especialmente porque ya no quemamos las calorías como las quemábamos antes. Pero hay que señalar algo. No seamos tan duros con nosotros mismos. Qué autocríticos somos, inclusive en la nutrición.
¿sabes? Queremos correr para bajar de peso porque eso me va a hacer sentir mejor y me voy a ver mejor y voy a sentirme más empoderado en el tribunal. Y cuando entro por ahí, las chicas en particular, con sus tacas y el set y el traje queda mejor y ellas se ven como empoderadas, que este caso lo gano. Es por la actividad física, la autoestima que te provee. Claro. Y eso se redunda en la profesión. Pues seamos también condescendientes de decir, esto es un proceso, como decía el doctor, no esperes el resultado de aquí para aquí. Espéralo poco a poco. Para nosotros es más importante el proceso que el resultado, porque cuando el proceso es bueno y lo haces bien, el resultado siempre va a ser positivo. Para mí, ¿verdad? Es bien importante que en este proceso señalemos mucho las fortalezas, porque muchas veces nos desmotivamos porque pensamos que nos vamos a quitar, pensamos que, ¿verdad? No vamos a encontrar los resultados que anhelamos. Sin embargo, nos tomó un tiempo ser abogado, nos tomó un tiempo ser psicólogo, ¿verdad? Y esa misma disciplina en la perseverancia, esa misma disciplina en el proceso es una fortaleza que podemos utilizar a la hora de aplicar estas alternativas de actividad física, ¿verdad?, para el bienestar dentro de la profesión y canalizar, ¿verdad? Yo creo que Madeline va por una línea que me parece importante antes que sigamos continuar con el foro, es que muchas veces nosotros olvidamos las condiciones de salud, nuestra nutrición está bien relacionada a nuestras condiciones de salud y somos bien exigentes y no nos damos cuenta que también con los cambios del crecimiento, de la edad, de la etapa, se nos hace mucho más difícil a veces bajar de peso y a veces nos ponemos como que gringolas, como que no quiero ver lo que me está ocurriendo. Vamos a ser realistas ante la actividad física, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo puedo lograr llegar a ese peso ideal. Yo creo que por ahí tú ibas con relación a la necesidad de la nutrición y ver esas calorías que comemos de más, cambiar nuestros hábitos alimentarios o nuestro estilo de vida para dar una mayor eficiencia a nuestra actividad física. Mucho, velando un poco más con lo que consumimos. Porque la experiencia que yo he tenido, por ejemplo, nosotros siempre almorzábamos fuera, mi esposo y yo trabajábamos en oficinas separadas y ese era el espacio para encontrarnos. Y buscábamos distintos lugares para encontrarnos y almorzar. Pero al tiempo empezamos a trabajar juntos y entonces lo que hicimos fue empezar a cocinar para llevarnos para la oficina. Y entonces ya hemos creado un hábito familiar, porque también los niños, pues cuando están en la pandemia, ¿verdad? Pues, también estuvieron un tiempo estudiando desde la oficina, pues nos acostumbramos a incluir ensaladas en los alimentos del mediodía, en ver las porciones, qué es lo que estamos comiendo, un poco diversificar los alimentos, y fue también para no aburrirnos en lo que estábamos comiendo, claro, ¿verdad? Porque uno está cocinando, pero a la misma vez siendo conscientes de que también estamos haciendo un ejemplo para nuestros hijos. Correcto. Y entonces pues es un beneficio de salud para nosotros, y en la medida que estamos comiendo mejor, pues entonces uno se siente mejor, entonces te sientes mejor haciendo ejercicio, todo como es que un va complemento, en cadena, una cosa de la Y de hecho pues cuando los niños comenzaron a hacer ejercicio ya un poco más serio, pues lo llevamos a una nutricionista del ejercicio y ellos le pudieron hacer todas las preguntas que querían, les dieron una guía de alimentación, y aunque pues son niños, ¿verdad? Y todavía pues no las siguen a veces al pie de la letra, pero son un poquito más conscientes de la alimentación como parte de lo que es su vida diaria. Y a veces a los abogados, con la prisa, con el estrés del trabajo, hay que pedir comida, hay que comerse la comida rápida, hay que brincar horas de alimentos porque no tienen tiempo. ¿Y qué me dicen los abogados que tienen un caso en San Juan y luego tienen uno en Ponce? Comen en el carro. Muchísimo. Y en la medida que uno no planifica, que no tienes la merienda contigo, no tienes el agua contigo, pues el cuerpo lo empieza a sentir, pero uno no se da cuenta. Correcto. Y a veces pues con estos mismos estresores y pues a veces uno lo que está pensando es en llegar al tribunal o ir a atender al cliente y se olvida que uno tiene pues que comer. Y no solo eso, la misma ansiedad, el que ha padecido de ansiedad o estrés en un alto nivel y depresión ciertamente, te quitan el apetito. Totalmente, en alguna ocasión. Uno, ¿verdad? Puede ser una consecuencia. Y cuando uno tiene una vista importante, un juicio, una argumentación, un deadline,
pues todo eso te genera estrés, te genera ansiedad. Se magnifica, no te da hambre, no comes hasta las 5 de la tarde, que fue cuando quizás pudiste acabar con todo el estrés del día. Y entonces ya, pues, ya hay una desalimentación, una desnutrición en tu calidad de vida. Y por ende se afecta tu reacción en el trabajo, tu análisis, el pensamiento, la memoria, claro la sí. concentración, atención, y no eres tan efectivo. Y el impacto cuando uno vaya a hacer actividad física, el no estar físicamente apto, porque uno no se ha cuidado, porque uno no duerme suficiente, porque uno se alimenta bien, pues todas esas cosas se acumulan. Entonces uno va quizás a hacer una actividad física y no puede. Tienes el cóctel perfecto para ir una semana al hospital. Correcto. Y son esas circunstancias las que muchas veces desmotivan a la persona de comenzar una vida activa, porque empecé, pero tomé la mala decisión de no alimentarme bien, hice una actividad física por la cual no estaba apto, entonces tuve una mala experiencia o me lesiono y entonces pues ¿verdad? Coloco en una perspectiva negativa lo que es actividad física. Correcto. Por eso yo vuelvo a lo que tú dijiste ahorita, hay para todos. Si no puedes correr, camina. Si no puedes, pues mira, entonces haz las caminatas en los montes que ahora están de moda, que se van con su agüita y su disfrutar el proceso. Y disfrutar el hiking, disfrutar el proceso, disfrutar la naturaleza entorno, y darte ese espacio de relajación, de intimidad contigo, con las personas que están a tu alrededor, buscando bienestar. De hecho, yo tengo un compañero que vive en Estados Unidos y hace eso mismo, se va con su perra, hiking. Y yo decía, ¿cómo tú haces eso? O sea, porque para mí, tú vas por ahí caminando solo con la perra. Y él me dice, ese es mi espacio para yo despejarme, para yo pensar, para yo a veces a veces tratar de ni pensar, vamos, porque uno trata de acallar ese tanto pensamiento que uno tiene del día a día, de la familia, de la escuela, no, del trabajo, pero en su momento fue la escuela. Y si te fijas, es una de las actividades más primitiva. Sí. Así es. Caminar con un animal domesticado en medio de la naturaleza. ¿Entiendes? Pero esa se convierte en conexión. una autorreflexión. Cada paso que das, cada cosa que ves, se convierte en una reflexión que no tenías el espacio antes, sumido en el trabajo. Así que es una el actividad ambiente, porque hacer hiking, por ejemplo, o una actividad al aire libre, surfing, son actividades que te ponen en contacto directo con la naturaleza. Y esa interacción, yo creo que esa dinámica pues también suma mucho a esa catarsis. Mira, una de las cosas que nosotros recomendamos cuando hay trastornos de ansiedad es permitir a la persona, que setado, por eso es ABC, ejercicio, una buena nutrición, vitaminas y espacio para usted reflexionar. Aparte de las técnicas de respiración, aparte del mindfulness, aparte de que usted haga yoga, todo ese tipo de cosas. El ejercicio va inmerso ahí en ese proceso, pero también la alimentación, que sea una saludable, que puedas combinar todo ese tipo de cosas. La depresión, ese loving care, ese espacio para ti, para tú compartir con otras personas de manera distinta, hasta irte al frente a la playa y reflexionar. ¿Qué es lo que me sucede? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué es el dolor del alma que tengo que yo sanar? Y darte esa oportunidad. Y aunque sea de manera pasiva, estás saliendo de tu casa, estás caminando, vas a ir a la playa, vas a algún sitio donde te encuentres contigo mismo. Está ya como que recetado en la oficina. Esa conexión con la naturaleza, ¿verdad? Y la doctora que sabe de estos temas, es bien gratificante para lo que es el inconsciente colectivo, que es de lo que estaba hablando Jung en su teoría de personalidad. Y es esa sensación gratificante de placer, por ejemplo, cuando tú metes los pies en la arena, cuando tú tienes esa conexión con la grounding que le llaman. Ese grounding segrega, ¿verdad? Un bienestar neuronal que permite, ¿verdad?, el disfrute de esa actividad. Claro. Y eso es parte de lo que tenemos que integrar como profesionales a nuestro día a día. Y usando eso de pie forzado, voy con la licenciada porque ya hemos hablado un poquito de su trasfondo deportivo. Ahora, ¿cómo
y más o menos, trasfondo deportivo, y más o menos cómo ha sido ese progreso a la vez que pues ha tenido más responsabilidad en el trabajo, más responsabilidades familiares, más responsabilidades extracurriculares, incluyendo las extracurriculares de los hijos. Cómo la experiencia como abogada con la actividad física, cómo te ha ayudado en los momentos que has tenido mucha actividad física o la actividad física ha sido consistente. En los momentos que no sé alguno, ¿cómo quizás te has sentido esa falta de ejercicio? ¿Cómo te has sentido diferente de cuando sí tienes la actividad física presente en tu vida? Esa es una. Y otra rapidito para que las intercales. ¿Cuáles son esos retos y limitaciones que han llevado en momentos en tu vida a no poder llevar a cabo esa actividad física como tú quisieras? Pues hacer ejercicio, ¿verdad? Como ya había explicado, era parte integral de mi vida desde que yo era pequeña. Así que para mí es súper importante y es parte de lo que, ¿verdad?, yo soy. Pero en altos momentos de estrés en el trabajo, la ausencia de ejercicio, yo lo siento porque lo siento en los hombros, lo siento en la carga, lo siento en la espalda. Lo siento que cuando me paro a veces tengo que estar extra estirándome y que cuando uno está estirado porque hizo ejercicio, porque descansa bien, porque cuando uno hace ejercicio tiende a descansar mejor, claro. Yo siento que manejo mucho mejor el estrés en el trabajo. O sea, generalmente esa ha sido mi experiencia. Y los retos, pues precisamente a veces por el exceso de trabajo o por el exceso de actividades extracurriculares o de compromiso, ¿verdad? Porque también pues uno se envuelve con distintas comunidades y grupos, ¿verdad?, de trabajo. Pues a veces es bien difícil acomodar el ejercicio al diario vivir. Porque realmente uno, si estás cansado te vas a dormir. Te va a dar hambre y de alguna forma te vas a comer algo, pero es bien fácil dejar de hacer ejercicio, súper fácil. Es bien difícil arrancar de nuevo. Y esa ha sido mi experiencia. Cada vez que yo digo, voy a empezar, esas primeras 2 semanas es una tortura. Mantener la porque consistencia. todo me duele, porque me tengo que levantar o porque tengo que hacer ese espacio. Y una vez empiezo digo, qué chévere, ya lo tomé. Pasa algo, lo que sea, que uno deja de hacerlo y es tan fácil quedarse sentadito viendo cualquier serie o simplemente hablando con los hijos o quedarse durmiendo. O dormir un ratito más. Dormir un ratito más. Hablábamos de eso el otro día, estaba hablando con Madeline me contaba, y lo puedes contar en detalle, que hubo un momento en que el esposo de ella se levanta a hacer ejercicio y ella piensa, todavía están de vacaciones, ahí me empiezan las clases, puedo dormir un poco más, y hace todo ese análisis. Y eso es algo que, ¿verdad? Y puede entrar en más detalles, pero yo creo que eso es algo que nos pasa a todos. Porque yo creo que una cosa, hay una gran diferencia entre el cansancio físico y el cansancio mental. Y es una lucha interna constante. ¿Voy o no voy? Estoy cansada físicamente. Pero no quiero dejar la rutina. No quiero dejar la rutina. Y quiero continuar, pero si duermo esta semana, la semana que viene no voy a poder dormir, déjame aprovechar. La semana que viene empiezan las clases, una semana más de descanso. Y sí, sonó la alarma y no me levanté. Él se levantó, él tuvo la disciplina, pero yo no pude. Pero realmente, bueno, podía haberlo hecho. Pero fue eso, fue esa suma de las clases empiezan a las 7:30 de la mañana, de la semana que viene en adelante me tengo que levantar a las 4 y pico de la mañana para poder hacer ejercicio, pues me está tomando esta semana de preparación. Y eso está bien mental. También. Eso es parte Mira, del autocuidado también, correcto. uno reconocer el límite, Las ¿no? limitaciones, claro. Y aunque ustedes no lo crean, de lo que está hablando la licenciada no es otra cosa de entrenamiento mental para el ejercicio. Puedo hacerlo, no puedo hacerlo, voy a hacer la decisión, la determinación de decir, me voy a levantar a las 5 de la mañana, no importa qué. Es una decisión todos los días cuando se está comenzando. Una vez tú empiezas y tienes la rutina, como tú dices, se convierte en un estilo de vida. Aunque llueva. Porque a veces pasa, y es rico correr bajo lluvia. Sí, correr bajo lluvia y nosotros lo monitoreamos. Mañana va a llover, hay que acomodar el horario.
pero uno se acostumbra y a veces pasa que si uno no puede ir por la mañana y uno tiene, aunque sea un pequeño espacio, sean 20, 30 minutos, pues trato de acomodarlo. Y lo mismo también con los entrenamientos de los niños, si tengo el espacio un poquito más allá de verlos un rato en su entrenamiento, pues también saco espacio para moverme, ¿verdad? Aunque sea suavecito, ¿verdad? Porque a veces uno va con ropa de trabajo y uno no va preparado con ropa de ejercicio, pero tengo la gratificación de que la aplicación me dice, hiciste tantos pasos hoy, y digo, bueno, pues no fui tan improductiva porque no me levanté por la mañana, sino porque pude hacer algo, aunque sea un ratito, dentro del manejo del tiempo diario. Correcto. Súper. Me parece que más o menos hemos cubierto lo que queríamos tocar hoy. ¿Hay algo más que ustedes quieran mencionar, que quieran discutir en el foro antes de concluir? A mí me parece que es importante tomar la decisión en hacer un balance entre el mundo laboral, el mundo deportivo y sobre todo tu autocuidado. No importa la estrategia que tú escojas, sea caminar, sea correr, ir al gimnasio, ser competitivo o no, date la oportunidad de crear bienestar, y el bienestar es tú sentirte bien contigo mismo y con los demás y con lo que tú realizas. Y a la finalidad de todo esto es que tú seas un ser humano psicológico y físicamente saludable para ser productivo socialmente, en tu profesión o en tu vida personal. Muy bien. Yo entiendo que el primer paso debe ser el cambio de perspectiva, ¿verdad? El observar la actividad física como una alternativa, valga la redundancia, de estilo de vida, ¿verdad? De realizar algún tipo de gestión, ya sea ¿verdad? Perteneciendo a algún grupo, ya sea a través de las artes, ya sea a través de algún tipo de ejercicio para entrenar o el deporte, integrar, ¿verdad? A nuestro diario vivir algún tipo de actividad física que me permita a mí desconectarme un poco de lo que es la productividad excesiva o el exceso de trabajo, de lo cual constantemente, ¿verdad? La profesión de la abogacía pues sufre. So, ese cambio de perspectiva es vital para dar ese primer comienzo, ese primer paso a moverme, a hacer los ajustes en mi horario, en adaptarme a, ¿verdad? Los quehaceres que tengo en la vida con mis hijos, con la escuela, ¿verdad? Con cumplir con mi profesión, ver de qué forma creamos los espacios, ¿verdad? Para que incorporar estos cambios y fijarnos en la persistencia, ¿verdad? Y en el proceso, disfrutarse el proceso más allá de querer adquirir o alcanzar un resultado en particular, porque aquí el resultado que queremos es que todos los días encontremos la forma de estar activos, encontremos la forma de descargar el estrés, encontremos una canalización saludable para la carga que recibo a diario. Sí, y que realmente como mismo esto se llama una profesión, ¿verdad? Y nosotros tenemos la expectativa de estar X cantidad de años, ¿verdad? Trabajando, pues es importante en esa X cantidad de años, ¿verdad? Que nos establezcamos como meta para laborar, que incluyamos esta actividad, la actividad física que sea, y de despeje, precisamente porque esta es una profesión con mucha carga, mucho estrés, y yo creo que es bien importante que en la medida que seamos conscientes de eso e incorporemos, ¿verdad? Todo lo que se ha discutido aquí, lo que es la nutrición, lo que es el movimiento, el encontrar espacios comunes, ¿verdad? Para poder ejercitarse, yo creo que nos va a hacer mejores profesionales, mejores seres humanos, y cuando nos retiremos, pues entonces vamos a estar en mejor condición física y vamos a poder, ¿verdad? Pues continuar haciendo ejercicio, ¿verdad? Esa es parte, ¿verdad? de la expectativa, y la medida pues, que estemos saludables, pues yo creo que vamos a ser muchos mejores profesionales. El ejercicio es igual a juventud. Amén. Calidad de vida. Yo creo que con eso no podemos resumir el propósito de este foro.
Este ha sido sin duda un foro sumamente informativo y sobre todo muy pertinente para nuestra profesión. Hemos ido desde discutir datos puntuales sobre la salud mental, la situación de salud mental, de adicción y los estresantes más comunes en la abogacía, también de las causas más prominentes de depresión, ansiedad y estrés laboral entre los abogados y cómo muchas veces utilizan o mal utilizan, por decirlo de una manera, de distintos escapes para lograr manejar estos estresores y cuáles son realmente los escapes correctos o las alternativas, mejor dicho, correctas para desarrollar un estilo de vida que sea activo, que sea saludable, que a su vez pues también puede ser integrado con la tecnología que tenemos a nuestro alcance, que aunque a veces puede ser un estresor adicional, como bien discutimos, también puede ayudarnos a integrar esa actividad física y hacerlo parte de nuestras vidas de una manera que nos motive día a día a seguir con ello y crear una rutina. También cómo identificar una rutina, una actividad física que sea acorde a nuestro estilo de vida, a la profesión que llevamos, a el entorno que tenemos. Ciertamente conocemos los retos que tenemos día a día y no todas las actividades son para todo el mundo, así que hay que saber identificar cuál es la mejor actividad física para uno y disfrutarse el proceso, no solo al identificarla, sino cuando llega a cabo, eso puede cambiar, un momento uno se siente de una manera y eso se va evolucionando, así que va a ser un proceso cambiante, pero es importante tenerlo presente para uno no frustrarse y poder desarrollarse dentro de la actividad física que escoja, sea competitivo o no. Claro. Así que también, y por último, y no menos importante, pues hablamos de la experiencia desde el punto de vista de una abogada que con años de experiencia que tiene su familia, que ha logrado de manera magistral integrar un balance de su trabajo, un balance laboral, responsable, con un balance con su familia y sus responsabilidades extracurriculares y cumplir con todo y aún así tener el tiempo para hacer aunque sea un mínimo de actividad física, preocuparse por hacer la actividad física y la nutrición, todo lo que eso conlleva, pues creo que es un excelente ejemplo para todos nosotros. Y también hablamos de los retos y las limitaciones, porque pues, no podemos tampoco ser ciegos ante la realidad de nuestra profesión, una profesión de mucho trabajo, donde el tiempo cada vez da menos, donde hay mucha presión de lograr ciertos resultados y de muchas veces impresionarlos, ¿verdad?, para que poder crecer dentro de la labor. Y pues esos retos y limitaciones también pues nos afectan cuando llevamos la actividad deportiva, el tiempo que le podemos dedicar a la misma, que sacamos para hacerlo. Así que dentro del contexto de las exigencias de nuestra profesión, tenemos que lograr ese balance perfecto para poder pues ser felices, tener calidad de vida, que al final del día es lo más que podemos aspirar como profesionales y como seres humanos. Así que esperamos que con este foro podamos fomentar la salud, la actividad física como herramienta para el bienestar y en la salud de nuestro gremio, y no solo de los abogados y abogadas, sino de todo gremio profesional. Esta salud, nos enfocamos siempre en la salud física y en este caso lo integramos, pero la meta es también la salud mental y es algo que no podemos descuidar, tenemos que llevarlas de la mano, tanto la salud física como la salud mental, porque se complementan y se integran y es vital no dejar caer una de la otra porque ambas crean ese balance que tanto añoramos, ¿verdad? Así que agradezco nuevamente por el tiempo, la disponibilidad, la disposición de estar aquí con nosotros, doctora Jacqueline Rosado, el doctor Roberto Ortiz y la licenciada Madeline Colón. Muchísimas gracias por estar aquí. De parte de la Comisión de Deportes y de la Delegación de Abogados y Abogadas de Río Piedras, les agradecemos su atención a este foro. Búsquenos en las redes sociales, tanto la Comisión de Deportes como la Delegación de Río Piedras del Colegio de Abogados y Abogadas, para que estén pendientes de nuestras próximas actividades, iniciativas y proyectos. Y los invitamos a seguir pendientes a todos los foros y cursos de esta convención asamblea. Así que muchas gracias por su atención, muchas gracias por ustedes estar aquí y nos veremos en la próxima. Este foro ha llegado a ustedes gracias al auspicio de la Asociación Americana de Arbitraje.
y de Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.